doctor. Buenas tardes, doctor, sí se le escucha. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy día, no la última clase del curso sobre técnica operatoria, ¿no? Que trata sobre el tema de cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces vamos a compartir la presentación. Listo. Bueno, como les decía, el- la clase de hoy día trata sobre cirugía laparoscópica y los aspectos relacionados aquí al curso de técnica operatoria, ¿no? Vamos a empezar por definir qué cosa es la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica viene a ser una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? La cirugía como tal no es diferente a la cirugía que hemos aprendido, estamos aprendiendo en el otro curso, ¿no? Que es la cirugía general, o en la otra parte del curso, ¿no? De técnica operatoria, que es la cirugía eventualmente la llamada convencional o la cirugía abierta, ¿no? Los preceptos o los conceptos de diagnóstico y las pautas de tratamiento son las mismas, ¿no? ¿Qué quiere decir de que vamos para hacer el diagnóstico de una apendicitis vamos a utilizar los mismos criterios, ¿no es cierto? Y para el tratamiento vamos a plantear las mismas soluciones, ¿no? Llámese una apendicectomía, y para la vesícula una colecistectomía, para un tumor una resección, ¿no? Lo que va a cambiar qué cosa es la manera como vamos a hacerlo, ¿no? Aquí sí la cosa va a ser totalmente diferente y por eso es que hablamos de que eso es una técnica quirúrgica que se basa en qué? En ya reemplazar las grandes incisiones que hacíamos, ¿no? En la cirugía abierta y reemplazarla, ¿por qué? Por mini invasiones, ¿no? Entonces, mini incisiones, perdón, a través de las cuales vamos a introducir unos trócares que van a funcionar como puertos y a través de esos puertos vamos a introducir los diferentes instrumentos que vamos a ir necesitando para el desarrollo de la cirugía, ¿no? Por eso es que llamamos a esta cirugía como una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Ya no hacemos los grandes cortes, como les digo, sino que ahora hacemos pequeños cortes y esto de alguna manera el organismo lo reconoce como una agresión menor y por tanto pues la recuperación, el proceso de recuperación es mucho más corto, ¿no? Y más llevadero, no es tan doloroso y tan complicado como eventualmente lo hacemos con la cirugía abierta, ¿no? Para hacer esta cirugía aquí, sí, como les digo, vamos a necesitar equipos, instrumental diferente, ¿no? Al que utilizamos habitualmente en una cirugía abierta, ¿no? Es de una tecnología y por eso es que eventualmente pues, es una cirugía un poco más compleja desde el punto de vista logístico, ¿no? Nos va a permitir, al igual que en la cirugía abierta, evaluar y tratar órganos dentro de la cavidad abdominal y pélvica, algunos con más comodidad, algunos con mayor comodidad, pero nos permite, pues, como le digo, acceder a todas las estructuras prácticamente del abdomen, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tiene sobre la cirugía abierta? Lógicamente que es menos, como conversamos, menos dolorosa, ¿no? Necesitamos o requerimos menor uso de medicamentos para calmar el dolor. Esto no solamente abarata costos, sino que de alguna manera pues también disminuye los riesgos de las complicaciones por el abuso de estas medicinas, ¿no? Por alguna razón las heridas son más difíciles que se infecten y eventualmente pues las complicaciones como son las fermentaciones, ¿no? O las dehiscencias de las heridas son mucho menos comunes, ¿no? Ya que las lesiones lógicamente son mucho más pequeñas. Hay una reincorporación más rápida, como mencionamos, a las actividades del paciente y por ende, pues, obviamente, los costos tanto de los financiadores los seguros como del mismo paciente, ¿no? Porque no todos tienen seguro y los que necesitan reincorporarse rápido a sus actividades para producir. Entonces resulta siendo, como les digo, una cirugía que tiene esas ventajas, ¿no? Y finalmente, como un resultado secundario, porque no es definitivamente el objetivo, ni la función, ni la ventaja mayor de la cirugía laparoscópica, es que tiene un resultado estético pues mucho más llevadero, mucho más aceptable, ¿no? Entonces,
Esto, como le digo, como ventajas del proceso de la cirugía laparoscópica. Como desventajas que eventualmente, pues, como veíamos ahí en las prácticas de laparoscopía o de simulación, pues se pierde esa visión tridimensional, ¿no? Tenemos que tratar de acostumbrarnos un poquito más a esa visión de profundidad que se pierde con el uso de los monitores. Ya no tenemos la misma sensación de tocar los órganos, ¿no? Pero que eventualmente con un poco de desarrollo de la experiencia vamos reemplazando esa destreza, ¿no? Y vamos también ya pudiendo identificar las diferentes texturas en el tejido, ¿no? Tiene un espacio de trabajo un poco más disminuido que en la cirugía abierta, pero se compensa pues con la posibilidad de observar lugares que eventualmente pues antes eran mucho más difíciles con la cirugía convencional, ¿no? Doctor, disculpe, lo interrumpa. ¿Está pasando sus diapositivas? Porque recién se ha quedado la segunda. Estamos en la de desventaja, no sé si ha pasado la siguiente, no. No, no, no se ha quedado la segunda diapositiva, doctor. ¿Por qué? A ver, espérate. Creo que cuando está en modo de selección de diapositiva, tienen que ir pasándolo uno por uno con el mouse. No, no lo sé. No, se ha congelado al momento de querer poner pantalla completa. Tiene que ponerlo en modo lectura, doctor. Modo lectura, ahora sí me agarraste. Está al ladito de donde pone pantalla completa. Es un botón del lado izquierdo. A ver, espérate, ¿dónde está? ¿Ya se borró? Sí, ya dejó de compartir. A ver, ahí están viendo la pantalla. Doctor, vuelve a compartirlo desde el Meet para que se pueda visualizar. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede acá. A ver, compartir, una ventana, laparoscópica, compartir. ¿Ya ven? ¿Ya se ve? Sí, ahora sí, doctor. Doctor, no entra Ahora, pantalla completa. No, se queda como si no hubiera agrandado la imagen. ¿por qué? A ver, espérate, compartir. Pero al lado de ese botón que presionó para que se comparta, para que se agrande la imagen, hay como un dibujito de un periódico. Y ese es el modo de A ver, lectura. este va. Sí, es que dejó de compartir su pantalla, doc, no se ve. No, espérate, no sé qué tiene cosas exóticas. A ver, vamos a compartir. Ventana. Ya no aparece. Espérate, y ahora ya regresé. Ahora vamos a ver cómo son para compartir esto. De ahí estamos compartiendo, ¿no? Doctor, así en esa forma de presentación, déjelo. O sea, en la parte de PowerPoint no ponga la opción de presentación. Así como está, Ya. en la previa, vaya Y ahí pasándole. vamos a ir avanzando ya. Ujú. Ya, entonces, como les digo, estamos hablando de las desventajas, ¿no? La pérdida de esta tridimensionalidad, ¿no? El espacio de trabajo disminuido y
de alguna manera, pues, hay ciertas limitaciones para aspirar y irrigar, ¿no? Dentro de la cavidad. Normalmente cuando hacemos cirugía abierta, el agua le echamos, entre comillas, con recipientes en los cuales podemos echar dentro de la cavidad abdominal, pues, cantidades, ¿no?, de 500 o 700 mililitros por vez, ¿no? Y aspirar con un aspirador que es más o menos gruesito y que de una manera aspira rápido, ¿no? Aquí, eventualmente, pues, los irrigadores aspiradores tienen un diámetro de 5 milímetros, ¿no? Algunos centros tienen aspiradores de 10 milímetros, pero es un poco más tedioso el proceso, ¿no? Pero en sí la ubicación o la posibilidad de llegar a sitios que eventualmente antes no veíamos es mayor, ¿no? Y como consecuencia de esta limitación del espacio y todas estas cosas, pues, ¿no? Eventualmente en algunos momentos, pues, los tiempos quirúrgicos son un poco más largos que una cirugía abierta, ¿no? Pero eventualmente, pues, como les digo, de acuerdo al desarrollo de la habilidad, vamos disminuyendo ese tiempo, ¿no? Y como mencionamos al principio, pues, ¿no? Esta es una cirugía que es tecnológico dependiente, o sea, depende de nuestras, de nuestros equipos, ¿no? Si no tenemos los equipos, sí, aquí es prácticamente imposible, pues, hacer la cirugía, ¿no? Que a diferencia de la otra cirugía, con un par de pinzas, un bisturí y varias manos podemos hacerla, ¿no? Entonces, como conversábamos, pues, ¿no? Aquí necesitamos equipos y instrumental diferente al que usamos en la cirugía abierta, ¿no? Y vamos a comenzar acá describiendo el equipo, ¿no?, que vamos a usar durante la cirugía, ¿no? Aquí tenemos varios componentes que se van a complementar para poder llevar a cabo esta cirugía laparoscópica, ¿no? Y tenemos un equipo que es el conocido como el equipo laparoscópico básico y que es el mínimo indispensable que necesitamos nosotros para poder realizar la cirugía. Hay otros equipos que podemos utilizar que nos van a facilitar el trámite, nos van a ayudar en el desarrollo de la cirugía, pero que si no están, pues, eventualmente, pues, podríamos prescindir de ellos y si no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, este equipo laparoscópico básico está compuesto por el insuflador, la fuente de luz con su cable, el equipo óptico que es el laparoscopio, la cámara y el monitor, ¿no? Y el resto del equipo que vamos a encontrar en algunos casos es otro sistema de documentación, ¿no?, que son para grabar las cirugías, equipos de irrigación y aspiración, y los equipos de electrocoagulación o disección, ¿no? El insuflador, que es el dispositivo encargado de qué, de crear y mantener, ¿no es cierto?, el neumoperitoneo durante la cirugía. ¿Qué es el neumoperitoneo? Normalmente dentro de la cavidad abdominal todos los órganos están íntimamente relacionados unos con otros, ¿no? No hay ningún espacio entre órganos, ¿no? Las divisiones o los espacios que dejan en los órganos son netamente para docencia, ¿no? Para que nosotros podamos aprender, pero normalmente dentro del abdomen no hay espacios. Entonces, el espacio que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar lo creamos insuflando un gas dentro del abdomen, ¿no? Entonces, este gas va a separar la pared abdominal de los órganos y, como les digo, nos va a permitir ahí tener el espacio para trabajar, ¿no? Entonces, para nosotros crear y mantener este espacio, necesitamos este dispositivo, que es un dispositivo que se encarga de llevar CO2 desde un balón hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y, lógicamente, durante toda la cirugía, encargarse de que este neumoperitoneo, este espacio, no disminuya, ¿no? El dispositivo tiene que estar diseñado para, lógicamente, compensar las posibles fugas que pueden haber durante el procedimiento y, como les digo, mantener esa cavidad, ¿no? Entonces, aquí hay algunos parámetros que nos interesa que ustedes conozcan, que son básicamente, como deben haber visto en su práctica de laparoscopía, ¿no? Un indicador donde se ve la presión intraabdominal, ¿no?, que es la que tenemos que mantener durante todo el procedimiento, que no debe exceder nunca de 15 milímetros de mercurio. Podemos disminuirla, sí, ¿no? En algunos casos podemos trabajar con 8 o 10 milímetros de mercurio, pero más de 15 nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógicamente, con eso sobrepasamos la presión venosa central, y al sobrepasar la presión venosa central, pues vamos a disminuir el retorno venoso, ¿no? Si colapsamos la vena cava inferior o impedimos que retorne la sangre al corazón, disminuye la precarga, disminuye la poscarga, y por ende vamos a alterar el débito cardíaco, ¿no? Entonces, puede haber picos, ¿no?, de 1 segundo, 2 segundos, en los cuales sube un poquito más, sí, pero no, desde el punto de vista del tiempo, no puede mantenerse eso constantemente porque crearía problemas, ¿no?
Entonces, vamos a nosotros programar nuestro equipo para que la presión no pase de 15. Como les digo, podemos trabajar con menos, sí. Generalmente las personas que no toleran mucho la distensión del abdomen, ¿no? Que tienen una respuesta vagal importante, los niños, ¿no? O eventualmente, pues, aquellos que tengan trastornos en la difusión o la eliminación del gas de anhídrido carbónico, entonces tendremos que ejercer menos presión desde el punto de vista del neumoperitoneo y podemos trabajar con menos, ¿no? Como le digo, se puede trabajar con 12, van a ver ustedes en algunos libros, algunos centros que trabajan con 12 milímetros de mercurio, y como le digo, en los niños o en las personas que son muy sensibles podemos trabajar hasta con 10 u 8 milímetros de mercurio. Lógicamente, acuérdense ustedes que contra menor presión tengamos, menor espacio, ¿no? Y ahora con este problema del COVID que hubo, ya la anestesia general se convertía pues en un riesgo, ¿no? Porque se generaban aerosoles, podía haber contaminaciones, entonces muchas de las cirugías ahora se hacen con ¿qué? Con una anestesia regional, ¿no? Entonces, estos pacientes que están despiertos, ya la administración de 15 minutos de mercurio a veces es un poco incómoda, ¿no? Porque dificulta, molesta, dificulta un poco la respiración, entonces el paciente pues, se siente incómodo y a veces no colabora, ¿no? Entonces, aquí trabajamos a veces con presiones de, como le digo, de 10 milímetros, ¿no? Pero acuérdense siempre nunca más de 15 porque eso sí trae problemas, ¿no? Entonces vamos a insuflar el gas a una presión de 10 milímetros y necesitamos una función del equipo que significa ¿qué cosa? Mantener esa presión, ¿no? Entonces cuando tengamos una pérdida, el equipo tiene que tener la capacidad de reemplazar esa pérdida lo más rápido posible para que la presión no caiga y por ende nuestro espacio no caiga, ¿no? Si tenemos un equipo que no es capaz de compensar esa pérdida, entonces vamos a tener pérdida del espacio y vamos a dejar de ver las cosas que hay dentro del abdomen y ahí es donde vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, los equipos tienen que tener básicamente esa función, ¿no? Y el gas que vamos a utilizar es el anhídrido carbónico, ¿no? Se han hecho pruebas con oxígeno en algún momento, pero lógicamente se convierte en un problema cuando sabemos que el oxígeno es combustible, ¿no? Entonces, una chispa dentro del abdomen generaba, pues, tragedias, pues, ¿no? Entonces, se buscó el óxido nitroso, que no es combustible, pero y que tenía la ventaja además de ser analgésico, pero demoraba mucho tiempo en eliminarse, ¿no? A diferencia del anhídrido carbónico que sí, pues, ¿no? Se puede eliminar, se absorbe 200 veces más rápido que el oxígeno, y desde el punto de vista de su combustión es inerte, pues, ¿no? Lógicamente hay que tener siempre un control de cómo va la capnografía o la cantidad de anhídrido carbónico en la sangre, porque eso también a veces puede tener problemas, ¿no? Pero básicamente es lo que utilizamos para crear el neumoperitoneo, ¿no? Aquí tenemos un modelo un poco más antiguo, ¿no? El anterior que hemos visto, tiene los mismos controles que vamos a ver aquí, solamente que en pantallas táctiles, ¿no? Como le digo, tenemos que tener control de la presión intraabdominal, como le dije, nunca mayor de 15, el flujo, el mayor flujo que tengamos, a mayor litraje por minuto, ¿no? La unidad de volumen por unidad de tiempo que podemos ingresar, mejor, ¿no? Y poner equipos que van desde 20 hasta 50, menos de eso siempre es un problema porque no pueden a veces compensar, como les digo, la pérdida oportunamente, ¿no? Y aquí vemos también un tercer valor, ¿no? Que es el que ven a la extrema derecha, pero que nos indica básicamente cuánto hemos consumido de CO2, ¿no? Desde más allá del punto de vista contable, ¿no? Podemos nosotros tomarlo como una referencia cuando iniciamos o creando un neumoperitoneo, generalmente esas ciegas, ¿no? Vamos a tener que entre 5 y 7 litros es una cantidad suficiente para nosotros crear, ¿no es cierto?, el neumoperitoneo equivalente a los 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la presión hemos llegado a 15 con un volumen menor, es que probablemente hemos ingresado a una cavidad más pequeña y por ende no estemos dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, no sirve de referencia, no es absoluto, pero nos puede ayudar, ¿no? Y opcionalmente estos insufladores, algunos tienen, pues, ¿no? Un calentador para el gas, ¿no? El gas, el anhídrido carbónico a temperatura a presión normal se entra en punto de congelación, que conocen el hielo seco. Entonces, en algunos equipos tienen un sistema que calienta el gas antes que ingrese al abdomen para que no cree problemas, ¿no? Otros tienen un filtro en el cual va a aspirar el humo para filtrar el humo, porque
Y otros tienen un humidificador para este gas para que no entre seco, pues, ¿no? Y no cause problemas. Pero también son valores, aditamentos opcionales que no son indispensables para la realización de la cirugía, ¿no? Entonces, más o menos lo que tenemos que ver con el insuflador, ¿no es cierto? Entonces, después de eso vamos a pasar a ver qué cosa, la fuente de luz, ¿no? La fuente de luz que, como ustedes sabrán, pues dentro del abdomen la luz no atraviesa la pared abdominal, ¿no? Entonces, dentro del abdomen se está completamente oscuro, ¿no? Entonces, necesitamos llevar luz a la cavidad para poder ver lo que hacemos. Y lógicamente vamos a utilizar, ¿qué cosa? Estos dispositivos conocidos como fuentes de luz que están compuestos básicamente de ¿qué? De un foco, de una fuente, de un foco de luz que eventualmente tiene que dar una luz lo más blanca posible, lo más parecida al espectro de la luz visible, ¿no es cierto? Para que pueda, pues, lógicamente, los colores que vamos a ver dentro del abdomen ser los más parecidos a los que vamos a ver en caso de que tuviéramos un abdomen abierto. Entonces, después de muchos intentos, pues lo que se han conseguido ahora son focos de gases inertes, ¿no? Como este de xenón, como les digo, es el que tiene más parecido, el espectro más cercano al espectro de la luz visible, ¿no? Y es el que mayor duración tiene, ¿no? Lógicamente esto significa pues, de que también sea un poco más costoso, pero es básicamente el estándar ahora, ¿no? La potencia va de 175 a 300 vatios y eh, es como digo, el que más se usa, ¿no? La generación anterior son focos, perdón, de sustancias halogenadas, ¿no? Que son más baratas, lógicamente, pero tienen una luz un poco más amarillenta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, no serían lo mejor, ¿no? Y tiene que tener un filtro que absorba el calor, sobre todo, y el brillo, ¿no? Por eso se llama fuente de luz fría, pues, ¿no? Porque la luz tiene que tratar de que no calentar dentro del instrumento, porque si no, pues en contacto con alguna víscera, con alguna superficie, podría producir una quemadura, ¿no? Si bien crean esta luz, entre comillas, fría, hay que tener cuidado porque a pesar de eso, pues siempre puede calentar un poco y pues si nosotros no tenemos control sobre el extremo de lo que vamos a ver después, que es el cable de fibra, podemos pues, producir una quemadura, tanto en la piel como en algún órgano dentro del abdomen, por eso que no podemos dejarlo eso así libre dentro de la cavidad sin control. Esta luz, pues, lógicamente, tiene controles para poder nosotros aumentar o disminuir la intensidad de la luz dependiendo, lógicamente, de la necesidad. Esto puede hacerse de forma manual y algunos dispositivos tienen inclusive pues, para corrección de la luz de manera automática, ¿no? Pero como ustedes ven, pues, ¿no? Esta pues, tiene más o menos el tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Tratar de acoplarla a un laparoscopio para que la luz pueda pues, ingresar dentro de la cavidad es un poco incómodo, ¿no? Sería un poco incómodo. Entonces se crea, ¿no? Esta manguera, ¿no? Este cable, ¿no? Que es conocida como la fibra óptica. ¿Y qué cosa es? Es lo que va a conectar la fuente de luz con el laparoscopio y que va a transmitir la luz hacia la cavidad abdominal, ¿no? Esta fuente de luz, ¿no? Como ustedes ven, está compuesta por una serie de filamentos de fibra de vidrio que van en forma paralela y que recogen la luz en su extremo, ¿no? Que va conectado a la fuente de luz y lo llevan al otro extremo para conectarlo a la laparoscopio, ¿no? Esto hace que sea bastante flexible, como ustedes ven. Obviamente esa flexibilidad no es ilimitada, ¿no? Pues si nosotros la torcemos o la angulamos más de 90 grados, pues lógicamente puede partir las fibras que hay dentro y donde se parte una fibra, pues ya la luz no se transmite y lógicamente eso es lo que va deteriorando la fibra y va haciendo que vaya perdiendo su capacidad de transmitir la luz y por ende su vida útil, ¿no? Normalmente la transmisión de la luz es de lo que entra, el 30% es lo que sale al otro lado. Si nosotros vamos rompiendo las fibras, como digo, en un momento ya no va a pasar la luz suficiente para que formemos ver dentro de la cavidad, ¿no? En algunos casos, ¿no? O sea, la más usada es esta de fibra de vidrio, en algunos casos vamos a encontrar algunas fibras de gel óptico, que eventualmente tendrían pues ventajas sobre esto que les digo que no se parte, no se fracciona, pero tienen la ventaja que no son autoclavables. Entonces no puedo un autoclave porque el calor terminaría degenerando el gel y lógicamente no serviría para nada, ¿no? Entonces, este, la fuente de luz va a producir la luz, va a viajar a través de este cable y vamos a unirlo a qué cosa? A
¿no? ¿Y qué es el laparoscopio? Es un tubo de metal que tiene dentro una serie de lentes que hacen de que nosotros podamos ver lo que hay dentro de la cavidad abdominal y que podemos atravesar a través de un trocar, ¿no? Este equipo es netamente óptico, netamente físico, no tiene nada electrónico. Y como les digo, nos permite pues, ver dentro de la cavidad abdominal. Tiene un sistema que amplía la imagen entre 18 a 20 veces y lógicamente tiene un campo visual lo más grande posible, ¿no? Con la menor distorsión posible, ¿no? A través de este extremo de ángulo de 90 grados donde se conecta la fibra y a través de unas fibras que viajan paralelas al tubo, salen a través de la punta para iluminar el campo operatorio, ¿no? En algunos laparoscopios, ¿no? Ya creo que no deben haber muchos, ¿no? El sensor que vamos a ver después de la cámara se encuentra en la punta, ¿no? Pero básicamente los laparoscopios, como le digo, son netamente de transmisión física nada más, ¿no? Son lentes y es una columna de aire por donde pasa la imagen, ¿no? Y nosotros vemos a través de este de esta zona negra y hay un lentecito que nosotros podemos ver a través de lo que hay dentro, ¿no? Y lógicamente estos laparoscopios hay de muchos tamaños, formas y colores. Los más usados, los que ustedes van a ver en su práctica cuando sean internos o cuando vayan a una sala de operaciones, los más comunes, los más usados son los de 10 milímetros, que son casi los estándares. Hay algunos laparoscopios de 5 milímetros que generalmente se usan en pediatría o en traumatología para hacer artroscopias, pero tienen la limitación que tienen un campo visual muy reducido, ¿no? Entonces, para una laparoscopía o una cirugía laparoscópica abdominal no nos sirve de mucho, ¿no? Y la posición en la que tienen el lente final, ¿no? Los va a clasificar de acuerdo al ángulo de visión, como les digo, que puede ir de 0 a 45 grados, ¿no? Lo más común es lo que van ustedes a ver, como les digo, en las cirugías en las cuales participen, son los de 0 grados, en los cuales la visión es frontal, ¿no? El lente está perpendicular al eje mayor del laparoscopio. Los de 30 grados en los cuales el lente está en un eje de 30 grados y que nos va a permitir, ¿qué cosa? Una visión lateral, ¿no? Hay lentes de 45 grados, pero no son muy comunes, son prácticamente eh, escasos en el mercado y en las salas de operaciones que van a encontrar acá. Existen, son un poquito más difíciles de manejar, pero como les digo, los más comunes son los de 0 y 30 grados. Hay algunos laparoscopios como este que ustedes ven en la foto de acá, que es conocido como el camaleón, que tiene la posibilidad de variar el ángulo final de del lente final, ¿no? Entonces, con un rotor que ven acá en el mango, nosotros podemos ir girando y podemos ir cambiando el ángulo del lente, como digo, desde 0 hasta 120 grados, ¿no? Con lo que eventualmente nos permite ver casi hacia atrás, ¿no? Entonces, es un tipo de laparoscopio que podrían encontrarlo en algún sitio, no es muy común tampoco, pero de alguna manera nos puede servir para algún tipo de cirugía más compleja, ¿no? Entonces, eso es lo que es toda la parte óptica del equipo, ¿no es cierto? Este, cuando yo era alumno como ustedes, ¿no? La laparoscopía como laparoscopía existía, la diferencia era de que en esa época el laparoscopista era un médico, un cirujano que introducía su laparoscopio a través del trocar, pero la única manera de poder ver lo que había dentro de la cavidad era acercando su ojo a esta zona donde estaba el lente, ¿no? Entonces tenía que tener una mano agarrada al laparoscopio y mirar a través del agujerito y solamente le quedaba una mano libre para poder, ¿qué? Para poder hacer los procedimientos que tenía que hacer, ¿no? Que se limitaban en esa época solamente a alguna toma de biopsias o explorar la cavidad o aspirar alguna secreción, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, él era el único que podía ver a través de ese edificio, ¿no? Cuando la cirugía laparoscópica o la laparoscopía pega el salto que eventualmente la lleva al sitio donde tiene en este momento, cuando tecnológicamente hablando somos capaces de llevar un sensor de imagen a un cabezal pequeño como este, que pueda acoplarlo a la zona óptica del laparoscopio
Y lógicamente ese sensor recoge la imagen, viaja a través de un cable y la cámara lo procesa y lo lleva a un monitor donde ya todos los que están dentro de la sala pueden ver lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces eso hace de que ya puedan participar otros cirujanos durante la cirugía y obviamente liberar las dos manos del cirujano principal para que pueda hacer los procedimientos que conocemos ahora, ¿no? Entonces, como tenemos esa tecnología, es que la laparoscopía pues se empieza a hacer mucho más amplia la capacidad de hacer procedimientos, ¿no es cierto? Esta cámara debe ser pequeña, liviana y de la mejor resolución posible para tener la mejor imagen más detallada de lo que eventualmente necesitemos, ¿no es cierto? Eh, este sensor de video se encuentra en el extremo, ¿no es cierto? Aquí, como le digo, que se va a comprar esa cámara y lógicamente tiene que tener la mayor sensibilidad posible a la luz, ¿no? Porque como trabajamos con la menor cantidad de luz posible dentro del abdomen para que no producir daños, entonces necesitamos que sea lo más sensible posible, ¿no? Eventualmente va de 6 a 10 lux, ¿no? Las cámaras normales, ¿no? Y hay unos modelos de cámaras como este, por ejemplo, que llega a traer una imagen, ¿no? Con inclusive 3 lux, ¿no? O sea, con una cantidad de luz bien baja, ¿no? Entonces nos garantiza que podamos conseguir la mejor imagen con la cámara. De ahí, como les digo, la imagen viaja a un monitor, ¿no? Que antes eran pues, monitores de grado médico, ¿no? Que esos monitores grandes, anchos, ¿no? Pero ahora usamos básicamente pues, monitores de cristal líquido, ¿no? Pueden ser LCD, ¿no? Y lógicamente la resolución va a variar dependiendo pues, de las necesidades que tengamos, ¿no? De HD, Full HD, hay ahora de ultra alta resolución, inclusive hay algunos sistemas que eventualmente pues, utilizan el sistema de 3D, ¿no? Y en algunos casos, como hemos visto, pues, con los simuladores, pues inclusive esta red ampliada, ¿no? Eso es en cuanto a lo que nosotros conocemos como el sistema o el equipo laparoscópico básico. Como les dije, podemos agregar algunos sistemas que nos pueden ayudar, básicamente sistemas de grabación, que nos permite básicamente revisar la operación después de haberla realizado. A veces podemos tener dudas sobre algún hallazgo o alguna duda sobre alguna probable complicación, ¿no? Podemos revisar para ver si eventualmente pues, si ha habido algún evento que pudiera pues, ser corregible a tiempo. Y básicamente pues para la docencia, ¿no? Es la otra utilidad que le damos es para transmitir, para que otros cirujanos en formación pues, puedan ver los procedimientos y poder pues, lógicamente enseñarlos, ¿no? Eh, algunos equipos van a encontrar de repente que graban en un DVD, ¿no? Ahora generalmente tienen discos duros o pueden transmitir pues hacia memorias removibles que de alguna manera pues nos llevan para poder sacar la información de la manera más rápida, ¿no? El sistema de irrigación-aspiración, ¿no? Que nos van a permitir irrigar, ¿no es cierto?, a una velocidad un poco mayor. Normalmente en las zonas de operaciones los sistemas de irrigación funcionan solamente con la gravedad, ¿no? Colocamos un frasco de solución para irrigar, la conectamos con unas mangueritas a unas cánulas y vamos permitiendo que ingrese el líquido y después lo aspiramos, ¿no? Entonces, esta irrigación, como digo, es solamente con la presión atmosférica. Estos equipos hacen o producen pues un chorro de alto flujo y presión dentro de ¿no? De hasta 3 litros por minuto y hasta 1800 milímetros de mercurio, de tal manera que eso nos permite inclusive en algunos casos hasta hacer disección, ¿no? Con el chorro de agua de algunas estructuras, ¿no? Entonces lo que se conoce como hidrodisección. No son equipos muy comunes, pero puede ser que los encuentren en alguna parte. Y como les digo, nos van a permitir o nos van a ayudar en lo que es la cirugía laparoscópica, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poco de lo que son los sistemas de coagulación que tenemos y que van a encontrar en la sala de operación, ¿no? Tenemos aquí realmente varias generaciones de coaguladores y estos con sistemas de coagulación y disección, ¿no? El más conocido de todos, el más popular, el que van a encontrar en todas partes, tópicos, salas de emergencia, salas de operaciones, consultorios en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del Perú y de cualquier parte de su barrio, son estos equipos de coagulación
¿no? Monopolar, ¿no? Se basan, ¿no? El sistema de la coagulación se basa en que en el paso de la corriente a través de los tejidos, ¿no? Estos tejidos generan una resistencia al paso de la corriente y esa resistencia genera calor, ¿no? Y eso es lo que permite, lo que produce finalmente la coagulación de los tejidos, ¿no es cierto? Su aplicación es universal, se usa, como digo, prácticamente en todas partes, representa más o menos el 80% total de los equipos de coagulación que hay, y es la fuente más económica de electrocoagulación, y por eso es, como digo, la de aplicación universal, ¿no? La desventaja que tiene es que, básicamente, en materia de seguridad, ¿no? La corriente pasa por el tejido que nosotros escogemos, pero también pasa por el resto del tejido, ¿no? Que tiene que salir a través de un polo negativo, que es la placa o el indiferente que ustedes van a ver en sala de operaciones, ¿no? Entonces, así como pasa y produce una quemadura en un sitio donde encuentre una resistencia semejante, va a producir una quemadura semejante, ¿no? Entonces, a veces podemos dañar tejidos que no queremos y eso traernos problemas, ¿no? El otro problema que trae es que, como genera tanto calor, a veces y eso produce, pues, que el coágulo no sea estable o que eventualmente dañe el instrumental, ¿no? Como les conversé, como calienta, produce calor, entonces eso también puede dañar, como digo, por el mismo calor, los tejidos adyacentes, ¿no? A veces cuando se utiliza en una zona de estructuras muy, muy finas o muy delicadas, a veces quemar en esa zona, pues, puede producir una quemadura donde no queremos, ¿no? Entonces, tiene eso como riesgo, ¿no? Y la otra cosa es que va a producir bastante humo, ¿no? Entonces, cuando produce ese vapor de agua con un carbonita que hay dentro de la cavidad, va a producir a veces que no podamos ver lo que estamos haciendo y eso, pues, es un riesgo siempre. Como alternativa a esta coagulación monopolar es que se crea la coagulación bipolar. ¿En qué consiste? En que aquí tanto el electrodo positivo como el pasivo, ¿no es cierto? El neutral por donde sale la corriente están dentro de la misma pinza, ¿no? Entonces solamente se produciría la quemadura del tejido que está entre las dos mandíbulas de la pinza, ¿no? Entonces eso nos da mayor seguridad, produce menos humo, pero tiene como desventaja, ¿qué cosa? Que es significativamente mucho más lento, mucho menos potente que la coagulación monopolar, ¿no? Entonces nos va a servir solamente para algunas estructuras tubulares o de tejido pequeñas, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer coagulación de grandes zonas, porque sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos sangrados en el hígado, superficies extensas, entonces no va a ser tan eficiente, ¿no? Igual que la monopolar puede producir lesión térmica de los tejidos, ¿no? Y su capacidad de corte es muy limitada, ¿no? Pero para ciertas eventualidades, como por ejemplo vasos sanguíneos pequeños, cirugías de neurocirugía también es bastante útil para quemar, como digo, estructuras vasculares sin lesionar, pues, el tejido, pues, cerebral, ¿no? Entonces, como estas siguen teniendo, pues, ciertos problemas y ciertas limitaciones, es que la tecnología desarrolla ya unos sistemas que se conocen como selladores vasculares, ¿no? El más conocido, el más popular, el que van a encontrar en prácticamente todas las salas de operaciones ahora son estos selladores de vasos conocidos como LigaSure, ¿no? Existen varios sistemas que se basan en la misma tecnología, pero tienen otro nombre, pero van a escuchar ustedes muchas veces que se refieren a ellos como el LigaSure. ¿Por qué? Porque es el primero que salió, ¿no? Y que nos permite sellado de vasos, ¿no? De hasta 7 milímetros. ¿Y qué significa sellado de vasos? Normalmente, como les digo, los coaguladores monopolares o bipolares funcionan por calor, ¿no es cierto? Este calor produce la coagulación de las proteínas de los vasos y forma, pues, los tapones, ¿no? En estos casos, estos equipos no funcionan con ese sistema, sino funcionan combinando corriente con presión, o sea, con la presión de la pinza, y eso genera que se fusionen los bordes de los vasos, ¿no? De tal manera que es como un sellador de plástico, eso que utilizan para sellar bolsas, entonces produce un sellado así de los vasos, ¿no? Entonces, esto nos asegura, nos garantiza que podamos, pues, lógicamente, hacer cirugías mucho más rápidas y mucho más complejas, porque eventualmente, pues, tenemos o ahorramos bastante tiempo. Lo que antes nos llevaba a petisecar el vaso, clipar el vaso a cada extremo y cortar en medio, ¿no? Esta pinza lo hace en un solo tiempo para esos vasos, ¿no? Siempre y cuando realmente sean vasos menores de 7 milímetros. Se basa, como digo, en el paso de la corriente también, pero es una corriente bipolar, ¿no? Y lógicamente nos va a ayudar a que, como le digo, a evitar el uso de tanta ligadura que es lo que ustedes ven cuando usamos una cirugía
una cirugía convencional, ¿no? Eso es el sistema de ligadura de sellador de vasos. Existe otro sistema de sellador de vasos que ya aquí no se basa en el paso de corriente, sino en la generación de calor, ¿no? Por la vibración de dos piezas, una sobre la otra, ¿no? Entonces, por eso se llama bisturí ultrasónico, el bisturí armónico. Aquí es una energía mecánica, como le digo, que produce coagulación y corte de los tejidos, ¿no? Ese sistema produce, ¿no es cierto?, la vibración de una mandíbula de la pinza sobre la otra, de tal manera que esa fricción es la que genera el calor y que termina, pues, como le digo, rompiendo los enlaces de sulfuro y creando, pues, el sellado de los vasos, ¿no? Y denaturaliza las proteínas formando los coágulos, ¿no? La ventaja sobre la otra técnica es que no genera calor fuera de la pinza, ¿no? No se dañan los tejidos adyacentes, no hay carbonización de los tejidos, prácticamente no produce nada de humo, ¿no? Y eventualmente, pues, nos ayuda, como digo, a que la cirugía sea mucho más corta, ¿no? Hay menos sangrado y eventualmente mayor visibilidad. La única desventaja que tiene aquí es que tiene un uso con vasos un poquito más delgados, ¿no? Pero que sigue siendo, pues, sumamente útil para muchos procedimientos. Y el último sistema que nos piden que revisemos es estos sistemas de coagulador de argón plasma, ¿no? ¿En qué consiste? Es un dispositivo que trabaja con energía monopolar, la única que a través de este extremo sale un flujo de gas, ¿no? De argón, ¿no es cierto? Está ionizado, ¿no? Y que va a ir sobre la superficie de lo que queremos quemar, ¿no? Y a través de un electrodo va a pasar la energía eléctrica y va a crear como una campana, ¿no es cierto? Como ustedes ven acá, produciendo una quemadura en la zona donde nosotros queremos coagular alguna estructura, ¿no? La ventaja de este sistema sobre los otros es que solamente actúa sobre la superficie, ¿no? No más de 2 a 3 milímetros de profundidad. Entonces nos permite el tubo digestivo, ¿no? Sin producir una quemadura que vaya a profundizar, ¿no? Sino solamente quema la mucosa, ¿no? Generalmente cuando hay sangrados digestivos, tanto en el colon como en las zonas altas, nos permite, pues, hacer quemaduras más o menos extensas sin que eso profundice mucho, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene este sistema, ¿no? Pues estos son los equipos que vamos a utilizar en lo que es cirugía laparoscópica y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el instrumental, ¿no? El instrumental que vamos a utilizar, como les dije, aquí sí, la mayoría, pues, es diferente al que usamos en la cirugía abierta. Si bien cada especialidad tiene pinzas diferentes, ¿no? Dependiendo, pues, de sus necesidades, así como en cirugía general, hay algunos equipos o instrumentales que vamos a ver que son los que ustedes van a ver en las cirugías porque son prácticamente universales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en una cirugía laparoscópica? Como conversamos, era crear, ¿qué cosa? Un neumoperitoneo, ¿no? Y aquí tenemos para el neumoperitoneo dos alternativas, ¿no es cierto? Una que es lo que nosotros conocemos como el neumoperitoneo cerrado, en el cual nosotros vamos a introducir el gas dentro del abdomen sin ver qué cosa es lo que hay dentro. Y para eso necesitamos utilizar, ¿qué cosa? Esta aguja de Veres, ¿no? Esta aguja de Veres que ven acá arriba es una aguja que parece una jeringa, una aguja de una jeringa, ¿no? Lógicamente esta es mucho más grande, un poco más larga, que tiene en la punta un capuchón o un protector, ¿no? Que es retráctil, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejercemos presión para introducirlo dentro del abdomen, ese protector o esa punta protectora se retrae, ¿no? Dejando el bisel al descubierto para que atraviese las diferentes capas de la pared y una vez que atraviesa la última capa, cesa la presión y se activa el capuchón, con lo cual se protegen los órganos que hay dentro del abdomen, ¿no? Entonces, una vez que introducimos la aguja, colocamos la manguerita con el CO2 aquí y a través de ahí va a ingresar el gas hasta crear el neumoperitoneo que tenemos que realizar, ¿no? Lógicamente, ustedes me dirán, doctor, pero eso tiene riesgo, sí, ¿no? Entonces, como alternativa, y sobre todo para los casos en los cuales, pues, hay pacientes que uno sospecha que puede estar algo adherido detrás de la zona del ombligo, o que hay historia, pues, de cirugías previas o historias de muchas heridas y adherencias, o las asas están muy distendidas, entonces a veces
realizar este procedimiento puede ser un poco riesgoso. Entonces, como alternativa se creó lo que se llama la técnica de neumoperitoneo abierto. ¿En qué consiste? ¿No? En introducir el primer trocar bajo visión directa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una incisión un poco más grande en el ombligo y vamos disecando los planos de la pared abdominal hasta llegar al peritoneo. Abrimos el peritoneo y ya bajo visión directa introducimos el trocar, ¿no es cierto? Ya sabiendo que no hay nada detrás. Lógicamente, pues ya la hermeticidad del proceso pues se hace un poco más, no sé, no es tan exacta porque lógicamente la incisión es más grande de lo que eventualmente nosotros necesitamos. Entonces, para eso se ha diseñado este trocar, que es el conocido como trocar de Jason. Como ustedes ven, tiene en el extremo final un balón que va a ingresar desinflado y una vez que está dentro de la cavidad se infla de tal manera que eso ancla el trocar y impide que se salga. Y por fuera vamos a colocar este otro tapón que está dentro del trocar para evitar que el neumoperitoneo se escape, ¿cierto? Una vez introducido, se retira el punzón que hay en medio y a través de ahí introducimos la cámara, ¿no? Este trocar de Jason, ¿no? Que es el nombre de la técnica con la cual hacemos el neumoperitoneo abierto, tampoco es muy común, no lo van a ver muy seguido. Nosotros como alternativa acá, para sellar la ponerosis y evitar que se escape el gas, colocamos una jareta alrededor de la zona donde hemos hecho el corte y ahí nos permite ajustar un poco y evitar que se escape el gas, ¿no? Pero la técnica, como le digo, consiste en introducir este primer trocar bajo visión directa, ya viéndonos, dando cuenta de que no hay nada detrás, ¿no? Y la abierta pues es con la aguja a ciegas, ¿no? Entonces introducimos la aguja y después ingresamos al gas. Una vez que nosotros introducimos el gas con la aguja, ¿no? Vamos a ir a colocar el resto de los trócares que vamos a necesitar en relación a la técnica operatoria o las necesidades de la cirugía, ¿no? ¿Qué son los trócares? Son los canales de trabajo, los puertos a través de los cuales, como digo, vamos a intercambiar los diferentes instrumentos. Está compuesto básicamente por dos partes. Una que es la cánula, ¿no? Que es la que va a quedar atravesando la pared abdominal y a través de la cual vamos a introducir los diferentes instrumentos. Y un punzón, ¿no es cierto?, que es el que es encargado de divulsionar o perforar la pared para nosotros, para que el trocar se quede en su sitio. Una vez que ingresa el trocar, se retira el punzón y nos queda el canal de trabajo, ¿no? Estos trócares, ¿no? Tienen un sistema de válvulas dentro que impiden que el neumoperitoneo se salga a través de ellos cuando no hay instrumentos dentro, ¿no? Todos tienen un canal de ingreso, ¿no es cierto?, para el anillo carbónico y pueden ser reusables o descartables dependiendo, pues, lógicamente, de la institución, de la costumbre del cirujano o de la disponibilidad, ¿no?, del tipo logístico. Las ventajas de uno sobre el otro es que, lógicamente, el reusable es más económico porque pues, son prácticamente infinitos. Tiene la ventaja de que se pueden desarmar completamente y por ende nosotros podemos garantizar que sean esterilizados correctamente. A diferencia de los descartables, que en sí no son descartables, porque se podrían reutilizar varias veces, lo que pasa es que hay zonas donde eventualmente pues, podrían quedar secreciones que no son del todo pues, removibles y podrían tener algún problema de bioseguridad, ¿no? Pero tienen la ventaja de que los reductores, ¿no? Porque nosotros vamos a utilizar instrumentos tanto de 5 como de 10 milímetros, entonces los reductores en este caso son unas membranas que se dilatan o se contraen dependiendo del grosor del instrumento y que hace más fluida la cirugía, ¿no? En este caso de los metálicos tienen un solo diámetro, ¿no? A la hora que nosotros retiramos el instrumento, pues si es más delgado de lo que del diámetro del trocar se va a escapar el gas, ¿no? Y hay que colocar unos reductores externos que hay que cambiarlos y ponerlos, entonces hace un poquito más tediosa la cirugía, ¿no? Pero en sí los dos tienen la misma utilidad y sirven para lo mismo. Los diámetros van de 3 milímetros hasta 30 milímetros, ¿no? Pero los que ustedes van a ver en sala de operaciones son los de 5 y 10 milímetros, son prácticamente los universales que siempre se usan, ¿no? La proporción o la cantidad va a depender lógicamente del tipo de cirugía que vamos a realizar, ¿no? Y la mayoría de los trócares descartables, ¿no? Muy pocos reusables, tienen un sistema de protección en la punta. Como el primer trócar que vamos a colocar en el ombligo, al igual que la aguja lo colocamos a ciegas, entonces estos tienen un sistema de protección por el cual con la presión se exponen las cuchillas a la punta que va a cortar
la pared o atravesar la pared, y una vez que cesa esa presión, porque atravesamos la última capa de la pared, se activa el protector, ¿no? Escondiendo esas cuchillas, ¿no? Y sería lo ideal que utilizáramos, por lo menos para el primer trocar, que es el de la zona umbilical, ¿no? El resto, como los cortamos bajo visión directa, podemos, pues, obviar ese sistema de protección, pero en la medida de lo posible, pues, si lo tenemos, hay que utilizarlo, ¿no? Porque siempre es más seguro. El instrumental que vamos a usar para la cirugía laparoscópica tiene más o menos esta forma o esta disposición. Como les digo, cada especialidad tiene pinzas diferentes, pero estas son, como les digo, prácticamente las universales, ¿no? Realmente es una estructura de metal que está cubierta por un teflón, ¿no es cierto?, como un aislante para que solamente la punta quede expuesta y sea la parte que utilizamos nosotros para la, los, la coagulación que queremos hacer en el tejido, ¿no? Y evitamos que esté en contacto con el resto de la pinza, ¿no? Pueden ser igual con los trocas reusables o descartables, como digo, depende, pues, de la institución, de la disponibilidad o de la costumbre del cirujano. Los diámetros más comunes son de 5 y de 10 milímetros, como sabe, igual que los trócares, ¿no? Y hasta 3 milímetros, ¿no? Son los más comunes. Hay más gruesas, hay menos gruesas. Las suturas mecánicas, por ejemplo, son de 12 milímetros, ¿no? En este caso, estas pinzas, como digo, son generalmente de 5 o de 10 milímetros. La longitud va a variar dependiendo, pues, de la utilidad. En la cirugía pediátrica son un poquito más cortas. En la cirugía bariátrica de obesidad son generalmente un poco más largas, ¿no? Pero este es el promedio, ¿no? Y generalmente aquí sí tratan, pues, de imitar la función de algunas pinzas de la cirugía abierta, ¿no? Se pueden desmontar las reusales, se pueden desmontar, algunos inclusive tienen la posibilidad de intercambiar los extremos finales para poder intercambiar la función, ¿no? Se puede cambiar una pinza por una tijera, por una pinza tractora, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les digo, pues esta es la forma más o menos común, el diseño común, ¿no? En lo que se refiere a de pinzas disectoras, puede ser curvas o rectas, como ustedes ven acá en los dibujos. Los modelos varían dependiendo, pues, de las necesidades o la especialidad, pero generalmente tienen la misma forma, ¿no? Esto nos sirve para hacer ¿qué? Para disecar y para coagular, ¿cierto? La mayoría tiene su conexión acá, como hemos visto, a la coagulación monopolar, ¿no? Y lo único que sí tienen es la posibilidad de rotar las mandíbulas en 360 grados para acomodarnos a la necesidad de la cirugía, ¿no? Están las tijeras, ¿no es cierto?, que también tienen diferentes formas y tamaños dependiendo, como le digo, de la utilidad. Las más comunes son las que semejan a la tijera de Metzenbaum, ¿no? Son unas tijeritas curvas que nos sirven para disecar, ¿no es cierto?, y cortar al mismo tiempo, ¿no?, que es tipo la tijera de Metzenbaum. El diámetro acá sí generalmente es de 5 milímetros y algunas tijeras, ¿no?, se pueden utilizar como estas de acá, para hacer cortes parciales de un tubo, como para hacer una colangiografía, por ejemplo, ¿no? Estas también tienen conexión a el electrocauterio monopolar, ¿no? Las pinzas tractoras, que nos van a servir aquí para sujetar o presentar tejidos. Lógicamente las puntas también van a depender del tejido que vamos a manejar, ¿no? Hay algunas pinzas, como ustedes ven acá, fenestradas, que nos van a servir para sostener estructuras dentro del abdomen ejerciendo la menor presión posible, ¿no? Y manejar los órganos de manera traumática, ¿no? El otro instrumento que es bastante útil, que lo van a ver, como digo, en casi todas las cirugías, es el conocido como el hook o el gancho, ¿no? ¿Qué cosa es? Es solamente una varilla que en el extremo tiene, ¿no es cierto?, una punta que puede variar de forma, tamaño, también aquí dependiendo, pues, de la utilidad o de la necesidad del cirujano, ¿no? Lógicamente trabajamos como con un gancho, ¿no? Que se han hecho en su práctica de simulador, como el gancho nos ayuda, pues, a disecar y a separar el tejido y ir coagulando, ¿no? Tiene en la punta un cono de cerámica protector que evita, pues, de que entre en contacto con el resto de la caña del instrumento con los órganos, y puede traer problemas, ¿no? Van a ver también esta pinza, que es una pinza extractora que se usa para extraer piezas quirúrgicas dentro del abdomen. Es una pinza generalmente de 10 milímetros y que es una pinza bastante fuerte para poder, como digo, extraer
de estas muestras, ¿no? Generalmente para extraer la vesícula a través del trocar donde vamos a retirar las piezas operatorias. Tenemos dispositivos también para, no solamente para disección y corte, sino para síntesis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como endosuturas, ¿no? Que son los equipos, son los instrumentos que vamos a utilizar para suturar o coser dentro del abdomen, ¿no? Y aquí tenemos unos dispositivos que son conocidos como sutura mecánica y que nos sirven para realizar al mismo tiempo tanto el corte de la estructura como la confección de una anastomosis o el cierre de la pared de un órgano, ¿no? Los tamaños van a variar dependiendo pues o los colores van a variar, perdón, dependiendo del tamaño de la grapa, ¿no? Y las grapas más largas tienen colores diferentes de las grapas más cortas. Y eso nos va a servir para qué? Para diferentes tipos de tejidos, ¿no? Las endosuturas vasculares son grapas muy pequeñas, a diferencia de las grapas que vamos a utilizar para cerrar, por ejemplo, la pared del estómago, que es más gruesa, entonces necesitamos grapas más grandes, ¿no? Y al mismo tiempo que por en medio pasa una cuchilla que nos va a servir para cortar, ¿no? el tejido, ¿no? Entonces, estas son conocidas como las endo-GIAs, ¿no? Ustedes van a escuchar como GIA y las que tengan el prefijo endo son para hacer cirugía laparoscópica, ¿no? Y así como tenemos para hacer suturas o anastomosis lineales, tenemos para hacer suturas y anastomosis circulares, ¿no? Que son las conocidas como endo-CEA, ¿no? Que son para hacer anastomosis curvas, ¿no? Este es básicamente lo que hace una sutura mecánica. Como ustedes ven, hace una sutura con grapas por un lado, una sutura con grapas por otro lado y en medio una cuchilla que va a cortar, ¿no? Entonces esto nos va a permitir cerrar estructuras tubulares, ¿no? Y cortarlas al mismo tiempo, evitando que se derramen las secreciones que hay dentro del intestino. Aquí tenemos para lo que les mencionaba para las suturas mecánicas circulares, ¿no? Los lúmenes van a variar dependiendo de las necesidades, no es lo mismo, ¿no? Hacer una anastomosis con el esófago que hacer con una con el colon, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad, vamos a escoger nosotros el diámetro de la sutura mecánica, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Básicamente va a juntar, como ustedes ven acá, los dos extremos de un tubo, ¿no es cierto? Creando una doble línea de suturas, ¿no? Y después con la parte esta central que vemos acá de metal, eso es lo que va a cortar el remanente de la zona interna y hacer patente la luz de la anastomosis. Aquí ustedes ven cómo se introduce por un extremo, tiramos un rotor que hay al extremo final y aparece esta punta donde vamos a anclar lo que se usa como el yunque, ¿no? Que está metido en el otro extremo del tubo, ¿no? Entonces se junta, se cierra otra vez, se retrae otra vez este pin de tal manera que se afrontan las dos superficies y cuando nosotros activamos la sutura, se activan las grapas y al mismo tiempo el centro de la sutura mecánica corta el remanente que hay en medio, ¿no? Que es la zona de aquí, y finalmente queda constituida la anastomosis, ¿no? Una vez que nosotros abrimos completamente el instrumento, este yunque se angula para que pueda salir y queda, pues, como le digo, la sutura realizada, ¿no? Y finalmente sale, pues, con el remanente del tejido aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza? Básicamente, como digo, para hacer este tipo de anastomosis, ¿no? Cuando son anastomosis por sesiones anteriores bajas, donde tenemos que trabajar en la zona pélvica, que es un poquito incómoda, o cuando hacemos anastomosis esofagos-inguinales, ¿no? En la parte más alta, que a veces es incómodo. En general se puede usar para cualquier parte del intestino, ¿no? Pero esas son las utilidades, o las zonas más útiles para este tipo de sutura. Las ventajas de la sutura mecánica es que básicamente, pues al ser suturas que se hacen de manera simétrica, porque cuando nosotros hacemos suturas intestinales, ¿no? Lógicamente cuando se hacen manualmente, pueden, pues, variar muchos factores, ¿no? La tensión del hilo, ¿no? La presión, la irrigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros vemos que hay menor índice de licencias, ¿no? Hay menor índice de infecciones porque lógicamente el tiempo séptico que vemos aquí se reduce, ¿no? La posibilidad de exposición a las secreciones del tubo digestivo es mínima. Lógicamente es mucho más rápido hacer una sutura mecánica, una anastomosis con una sutura mecánica que cuando la hacemos manualmente.
Y lógicamente al ser, como le digo, simétrica y desde el punto de vista mecánico la distribución de las fuerzas semejante, entonces la línea de estructura se sometía a menor posibilidad de trabajo. Y tiene todas estas ventajas. La desventaja es que lógicamente pues es más cara, ¿no? Tiene un costo mucho mayor, pero de alguna manera pues nos garantiza pues, que la cosa sea pues, más rápida y más fácil de hacer, ¿no? Las otras estructuras que tenemos nosotros para hacer mostacia o para hacer estructuras dentro es esta clipadora o esta clipera que ustedes van a ver, que es un tubo generalmente de 10 milímetros, que tiene diferentes terminaciones para diferentes tipos de clips, ¿no? Dependiendo de la necesidad de la cirugía. Los más usados generalmente son las terminaciones de este tipo con los cartuchos de clip que también tienen diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a clipar, ¿no? Hay large, hay medium large, y tamaño pequeño, ¿no? ¿Y qué hace el clip? Es una estructura de metal de esta forma que con este dispositivo lo vamos a cerrar sobre la estructura tubular de tal manera que ocluya el, la luz del vaso, del conducto, de tal manera que impida pues, que se derrame el contenido, ¿no? Y como alternativa tenemos pues estos hemologs, ¿no? Que tienen la ventaja de que son inertes, ¿no? Porque son un material plástico que no produce reacción. Tienen la ventaja de que son no conductivos, ¿no? Los otros clips son de metal y por ende si nosotros coagulamos cerca, ¿no es cierto? Pueden hacer arco o pueden transmitir el calor a alguna otra parte. Entonces estos sí son no conductivos, son compatibles con la resonancia o la tomografía, ¿no? Bueno, nosotros vemos a veces que hacemos una tomografía con un paciente que tiene clips dentro del abdomen, a veces eso crea artefactos que distorsionan la imagen y cuando hacemos una resonancia eventualmente pues estos se pueden calentar y pueden producir problemas, ¿no? Entonces estos clips tienen la ventaja de que son compatibles con esos procedimientos y son de material no absorbible, ¿no? Entonces también pueden utilizarse para cerrar ciertas estructuras, ¿no? Siento como entre comillas un poco mayores de seguridad. Y para hacer las suturas, como le digo, tenemos también los métodos convencionales, ¿no? El portagujas que vamos a ver más adelante y la posibilidad de hacer nudos dentro del abdomen, ya sea por vía intracorpórea, ¿no es cierto? Donde introducimos un hilo dentro del abdomen y hacemos el nudo con las pinzas como si fueran nuestros dedos o nuestras manos, ¿no? Los extracorpóreos en los cuales utilizamos estos empujanudos, pasamos el hilo a través de estos agujeritos y hacemos el nudo por fuera de la cavidad y nuestro dedo que va a ajustar el hilo es el empujanudos que va a acercarse hacia el órgano dentro de la cavidad, ¿no? Y este dispositivo que se conoce como el Stitch es un dispositivo que tiene, como ustedes ven acá, una aguja que tiene doble punta y a la mitad un hilo que sale, ¿no? Entonces, el dispositivo puede ir alternando la mandíbula que coge el hilo, la aguja, perdón, entonces de tal manera que puedes uno ir suturando de un lado para el otro y nos sirve para hacer, como digo, suturas dentro del abdomen. No es muy común, pero probablemente lo vayan a ver en algún centro quirúrgico, ¿no? Y el portaagujas, ¿no? Ustedes ven acá que tiene diferentes formas, pero que la función es la misma que el portaagujas que utilizamos en la cirugía convencional, ¿no? Nos sirve para agarrar las agujas, aquí así no hay descartables, y tiene que tener una superficie de agarre plana, ¿no? Tiene unos pequeños surquitos ahí para acomodar la aguja, pero generalmente son de superficie plana, ¿no? Y finalmente, para hablar un poco de lo que es la cirugía robótica, ¿no? Que vendría a ser, o viene a ser ya la cirugía, ya no del futuro, sino del presente, ¿no? ¿En qué consiste? Es un equipo de laparoscopía, se puede decir, ¿no? Tiene su monitor, su insuflador, su fuente de luz, su fuente de coagulación, pero aquí el trabajo no lo van a hacer 3 o 4 cirujanos, sino este carro con 4 brazos robóticos que se van a mover de acuerdo a las órdenes de un cirujano entrenado, lógicamente, en esta consola, ¿no? Tiene esta consola de mando tiene la ventaja de que este, tiene al cirujano no parado al pie del paciente, sino sentado a un costado, y esta consola permite no solamente la comodidad del cirujano, sino que nos permite este,
recuperar uno la visión tridimensional, porque nos da una visión tridimensional en el visor que tenemos y nos permite, como digo, a través de esos mandos, activar los diferentes brazos del carro robótico para realizar una cirugía mucho más precisa, ¿no? Y la ventaja es que, lógicamente, las pinzas tienen una gama de movimientos mucho mayor que la que tiene la laparoscopía convencional, ¿no? De tal manera que podemos hacer cirugías mucho más complejas, mucho más finas, ¿no? Y eventualmente, pues, para ventaja del paciente, ¿no? Como le digo, en uno de estos brazos va el laparoscopio, que tiene visión, como digo, tridimensional, y en cada uno de los brazos las diferentes pinzas que vamos a ir necesitando durante la cirugía, ¿cierto? Por ahora se utiliza como le digo, el cirujano está dentro de la sala, está sentado a un costado, no necesita vestirse con ropa estéril, ¿no? Y solamente comanda el laparoscopio o las pinzas a un costado, ¿no? Yo presumo que en el futuro estos sistemas van a permitir ¿qué cosa? Hacer lo que se llamaría la cirugía a distancia, ¿no? Porque si el médico no está parado al costado del paciente, podría estar en otra sala, ¿no? Si está en otra sala, podría finalmente incluso estar fuera del edificio y finalmente de repente está en otro país, ¿no? Entonces nos permitiría hacer, lógicamente, cirugías por grandes especialistas o por especialistas, ¿no? Calificados que de repente está fuera del país sin necesidad de que viajen al mismo país donde se realiza, ¿no? Esta- Esto todavía no está aprobado por la FDA porque probablemente pues, todavía hayan problemas de comunicación y que eso podría poner en riesgo al paciente, pero yo creo que en algún futuro eso va a ser el desarrollo de una nueva cirugía, ¿no? Todavía no hay ningún equipo en el Perú, estamos tratando pues, de que ingresen los equipos porque lógicamente no son caros, sino son bastante complejos, ¿no? Hay todavía problemas con los registros sanitarios y una serie de cosas, pero probablemente a la brevedad posible, sobre todo en el seguro, se estén incorporando esos equipos para el trabajo con los pacientes. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ya, muchachos. Bueno, entonces eso es lo que tenía que comunicarles. No sé si no hay preguntas, entonces ya creo que nos veríamos ya. Bueno, no nos vemos, ¿no? Ya terminamos con todas las prácticas. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas Ya, gracias, ya, doctor. muchachos. Ya, chicos, por favor, no se salgan. Sí, voy a ingresar un momento a la doctora conmigo. Ya, amigo, gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ahí?